Buenos días a todos. Quiero hoy tratar un tema que he titulado La palabra, el verbo, es Dios hablándonos. Si hiciéramos la siguiente pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? Muchos, y entre ellos muchísimos creyentes, contestarían la Biblia. Está bien, se puede hacer esa afirmación, pero vayamos al significado de la palabra Biblia. La palabra Biblia, en un sentido, digamos, Real Academia Española, es un conjunto de libros. De ahí la palabra biblioteca. Y si lo miramos desde el punto de vista cristiano, podemos afirmar que la Biblia es un conjunto de escrituras sagradas formado por el Antiguo y el Nuevo Testamento, de los cuales el Antiguo Testamento es común a judíos y cristianos y el Nuevo Testamento es aceptado solo por los cristianos. Podemos asegurar que la palabra de Dios se encuentra en la Biblia. La palabra de Dios es la mente, son los pensamientos de Dios expresados y escritos en una serie de libros que llamamos la Biblia. El logos, la palabra escrita. La frase palabra de Dios aparece casi 400 veces en el Antiguo Testamento y se refiere a la comunicación de Dios con el ser humano. Por ejemplo, se repite muchísimas veces, vino la palabra de Dios a Moisés, Josué, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera. Podemos y debemos recordar que la palabra es el vehículo con que se expresan los sentimientos. Es el medio más común con el que Dios nos revela, o sea, nos hace rema el logos de la palabra escrita y nos revela sus sentimientos y la realización de sus propósitos. Al leer y meditar la palabra escrita, el logos, Dios nos revela su palabra, el rema. La palabra de Dios comprende toda su voluntad. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos conocer su palabra. Analizando profundamente, vamos a ver lo que realmente es la palabra de Dios y cómo actúa. Dios se reveló en el Antiguo Testamento por la palabra hablada. Y hoy se nos revela a través de la palabra encarnada, o sea, la palabra hecho carne. En el libro de Hebreos, capítulo 1, leemos el verso 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por medio de los profetas, verso 2, en estos postreros días, o sea, hoy, nos habla por el Hijo, o sea, por Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por tanto, la palabra, el verbo, es Dios hablándonos. Dios y su palabra son uno. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. En otras palabras, Jesús es la palabra de Dios hecha un ser viviente. En Juan capítulo 1, verso 14 leemos, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne, o sea, fue hecha un ser viviente y habitó, vivió entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Jesús no le podemos ver ahora con los ojos físicos, con los ojos de la carne, pero cuando leemos, cuando meditamos y cuando profundizamos en su palabra, se convierte en parte de nosotros mismos. La palabra viviendo en nosotros, o sea, nosotros viviendo de acuerdo a la palabra, andando en el Espíritu, esto nos da vida y se convierte en parte de nuestro propio ser. Digamos que es el alimento espiritual de lo que realmente somos. Somos un espíritu que tiene un alma, o sea, que tiene unos pensamientos, unas emociones, una voluntad y que vive en un cuerpo carnal. De la misma manera que el cuerpo se alimenta, toma sus nutrientes de la comida diaria que comemos, de la misma manera que nuestra alma recibe información, se actualiza a través de los medios de información, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, etcétera, nuestro espíritu se alimenta, o sea, recibe sus nutrientes para mantenerse fuerte de la palabra de Dios. Por eso Jesús en la tentación le responde a Satanás cuando fue tentado después de 40 días ayunando, incitándole a convertir las piedras en pan.
Leemos en Mateo capítulo 4, el verso 3, y dice, y vino a él, a Jesús, el tentador, el diablo, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el verso 4, y él respondiendo dijo, escrito está, la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Juan capítulo 6, verso 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y más adelante, en los versículos 50 y 51, añade, este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo, o sea, que tiene vida, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. La eternidad, está hablando de eternidad. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, o sea, por la vida de todo ser humano. Jesús aquí está diciendo, en otras palabras, yo soy el verdadero alimento. Claro, se refiere a su palabra. No somos carnívoros, ¿verdad? El alimento que realmente sacia y llena de paz nuestro espíritu. Por tanto, la palabra de Dios concebida en nuestro corazón, nuestro espíritu, formada por nuestra lengua y dada a luz, o sea, nace a través de nuestra lengua, es poder creativo. Tenemos el ejemplo en Génesis, en la creación. Vemos cómo Dios hablaba y todo era creado. En Hechos, capítulo 19, el verso 20, leemos, dice, así crecía y prevalecía, o sea, se mantenía por encima, poderosamente la palabra del Señor. En otra traducción, dice, el mensaje del Señor Jesús se anunciaba con la boca, claro, en más y más lugares, y cada vez más personas creían en él, porque veían el gran poder que tenía al ser predicada. Durante el avivamiento en Éfeso, no era la elocuencia de Pablo, ni su lógica, ni su filosofía, lo que trajo ese avivamiento. No fue ni siquiera el conocimiento que él tenía de la palabra. Presta atención, fue por lo siguiente. La palabra fue concebida, depositada la semilla en el corazón de Pablo, no en su mente. Esa palabra fue formada, cogió forma por su lengua, y la palabra fue hablada, fue pronunciada por su boca. Para que la palabra escrita, logos, se convierta en palabra revelada, rema, es necesario este proceso, que sea concebida, depositada la semilla en nuestro espíritu, que se forme en nuestra lengua y que dé a luz, nazca a través de nuestra boca. La palabra es la que tiene el poder y por eso la gente se convertía. En Hechos capítulo 19, leemos los versos 10 al 12. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, se está refiriendo a Pablo, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y el verso 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, le llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Tremendo. ¿Dónde estaba el poder de Dios para hacer estos milagros? ¿Estaba en la palabra o estaba en Pablo? Estaba en la palabra. Pablo era el ejecutor de la palabra, pero el poder realmente estaba en la palabra salida de su boca. Porque ¿por qué las señales seguían a Jesús? Porque Jesús era la palabra. Jesús era el verbo hecho carne. ¿Por qué las señales seguían a Pablo? Porque Pablo predicaba a Cristo, predicaba la palabra, el verbo hecho carne. Hermanos, las señales siempre siguen a la palabra y no a ninguna opinión que tú tengas de la palabra o tus filosofías o cualquier, fuente humana. La palabra de Dios es lo que la palabra de Dios, valga la redundancia, dice, que es palabra del mismo Dios, sale del mismo corazón de Dios.
Hechos capítulo 12, verso 24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Algo que crece y se multiplica es que tiene vida. La palabra de Dios es vida y tiene vida. La palabra de Dios formaba parte, llegaba a ser parte de las personas que la recibían. Y hoy en día tiene que ser igual. La palabra de Dios tiene que ser parte, formar parte de nuestra vida. La palabra de Dios tiene vida, no son palabras escritas en un libro. Y es poderosa en la boca de un creyente verdadero hoy en día, lo mismo que lo fue y lo era con Pablo y los discípulos que la predicaban. Si leemos en el libro de Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva, o sea, tiene vida propia y es eficaz, produce efecto, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, dice, y no hay cosa creada, o sea, nada, que no sea manifestado, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios nos examina. La palabra de Dios nos descubre y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Cuando la palabra de Dios llega a formar parte de nuestro propio ser y no podamos separarla de nuestra vida, veremos cómo crece, cómo se multiplica, produce efecto y da fruto a través nuestro, a través de nuestro ejemplo. Pues nosotros tenemos que predicar la palabra, pero también dar ejemplo, que lo que prediquemos esté de acuerdo a lo que decimos, a lo que la palabra de Dios dice. Porque si tú haces y no haces lo que dices, no tienes ninguna fuerza moral para indicarle a otro que te imite, por ejemplo, o que haga las cosas de acuerdo a la palabra de Dios cuando te ve a ti que no las haces. Todo el universo fue creado por la palabra. La palabra, como hemos leído o como hemos visto, podemos ver en Génesis, salió de la boca de Dios, que Dios es espíritu, recordemos, y fue creado todo lo que se ve de lo que no se veía. Eso lo vemos, como he dicho en Génesis. Dios, que es un espíritu, crea las cosas materiales. Por tanto, escucha bien, lo espiritual es más poderoso que lo material. El creador de lo material es Dios, que es espíritu. Por tanto, el creador es más importante que lo creado por él. Si volvamos a Juan capítulo 1, verso 14, que dice, y aquel verbo, o sea, la palabra, fue hecha carne, fue hecha un ser viviente, y habitó, vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra, Jesús mismo, vino a hacer su tabernáculo, o sea, su morada, su casa, su hogar, entre nosotros. Hoy seguimos siendo su morada, seguimos siendo su casa, seguimos siendo su templo. En Juan 14, 23 vemos la promesa. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, que quiere decir mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, Pablo dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero la palabra debemos recibirla no como de hombres, aunque la traiga un ser humano, aunque lo traiga una persona, un hombre o una mujer, sino como de parte de Dios. Hay quien, cuando escucha la palabra o escucha a un predicador o un mensaje, como si estuviera escuchando a esa persona. Esa no debe ser la actitud. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente, sabe que los que predicamos la palabra somos vasijas que Dios utiliza para transmitir lo que Él quiere decir. Entonces debemos recibir la palabra no de fulanico que la predica, no de tanganico que ha dado este mensaje,
sino que viene de parte de Dios. Es Dios utilizando a un siervo o a una sierva suya. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 leemos: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice Pablo, la recibisteis no como palabra de hombres, no como una opinión de un ser humano, sino según lo realmente es, que es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra salió de la boca de Dios. Luego esa palabra se hizo carne en Jesús y anduvo entre los humanos. Esa palabra fue predicada por la boca de los apóstoles. Después fue escrita sobre pergaminos para que hoy podamos tenerla entre nosotros. Es tremendo el plan de Dios, cómo Dios hace que sus planes se realicen. En Isaías 55:11 leemos, dice, así, dice Dios a través del profeta Isaías, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esta es la razón por la que la Biblia ha sido y es todavía atacada y perseguida por muchos y de diferentes maneras. El enemigo de Dios, Satanás, y también de nosotros y de todos los que nos llamamos cristianos, no quiere que se conozca la verdad y que esa verdad cumpla su propósito. En el Salmo 107, los versos 19 y 20, podemos poner un ejemplo. El salmista aquí dice, pero clamaron a Dios en su angustia y Dios los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El enemigo no quiere que esta palabra llegue a nosotros ni le llegue a nadie y que produzca el efecto prometido. Intentará por todos los medios que no leamos, que no meditemos en su palabra, para que no conozcamos las promesas de Dios y así no las creamos. En Hechos capítulo 6, verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La palabra de Dios crece cuando lo que predicamos con nuestros labios es palabra de Dios y no es palabra de ningún ser humano. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en nuestro ministerio, en la congregación, la palabra tiene que ser algo vivo, que tenga vida propia. Tiene que ser una fuerza que crezca. Es como una semilla que se siembra y que luego nace, va creciendo y al final da fruto. Si tú no plantas una semilla, imposible que esa semilla, aunque sea una fábrica de producir, porque tiene dentro de ella tiene lo necesario para que se desarrolle el fruto, pero si no es plantada, es imposible que produzca fruto. Por eso la palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser sembrada en los corazones de todos aquellos que deseen escucharla, para que al final produzca el fruto deseado. Como hemos leído en Isaías, la palabra de Dios, Dios la envía con un propósito y dice que ese propósito se va a cumplir y que la palabra de su boca que sale no va a volver a él vacía, sino que hará aquello por la cual la ha enviado y será prosperada. Tremendo. Pero es así, Dios cumple sus promesas, la palabra de Dios es eterna, permanece, ¿qué quiere decir? Permanece para siempre. De la misma manera que Dios es eterno, su palabra es eterna. La palabra de Dios también es joven, es algo actual. La palabra de Dios es algo que hoy se puede entender. A lo largo de los siglos han ido pasando de generación en generación y la Biblia siempre se entiende. Es tremendo cómo Dios hace que la palabra de Dios no cambie, pero siga siendo entendible a lo largo de las generaciones. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otra traducción dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras
permanecerán para siempre, o sea, no dejarán de cumplirse. La palabra es lo que Dios es. La palabra es Dios mismo. Dios y su palabra son inseparables. Y en la palabra de Dios está su voluntad. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, mucha gente pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es su palabra. Cuando tú profundizas, cuando tú meditas, cuando tú haces rema el logos de la palabra, Dios te lo revela a través de la intimidad que tú tienes con Él, a través de la oración, a través de ese acercamiento que debemos tener cada día con Él. Dios te revela, te hace rema el logos. Y entonces produce efecto y podrás conocer la voluntad de Dios. Por tanto, repito, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, estudia la palabra, medita la palabra, profundiza en la palabra y Dios te va a revelar esa palabra para ti. Jesús le dijo a Felipe después de que Felipe le preguntara, Señor, o le dijera, Señor, muéstranos al Padre. En Juan 14:9, Jesús le dijo con una paciencia enorme, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, yo soy la palabra de Dios hecha un ser viviente, hecha carne. ¿Cómo no me has reconocido, Felipe? También eso nos lo dice a nosotros, a muchos Felipes que hay hoy en día dentro de las iglesias. Gente que acude por años a las iglesias y no tienen un conocimiento, no tienen una relación. Conocer a Dios es tener una relación de intimidad con Él. Son, digamos, oidores, pero no hacedores. Son personas que les agrada ir a la congregación porque quizá haya un buen trato entre los hermanos, pero realmente no conocen a Dios. Es necesario conocer a Dios y para conocer a Dios tienes que tener intimidad con Él. Tienes que profundizar, tienes que meditar en su palabra y la palabra se va a revelar a ti. En Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16 leemos, Él, o sea Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Si tú dices que no has visto a Dios, es porque no crees en Jesucristo. Jesucristo, hombre, que hay testimonios de muchísimas personas que lo vieron aquí, convivieron con Él, dan fe de que Jesucristo fue un ser vivo que existió y que era Dios. Dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, del Dios que no se ve, el primogénito de toda la creación. Verso 16 dice, porque en Él, o sea, por medio de Jesucristo, por medio de la palabra, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, o sea, por medio de la palabra que salió de la boca de Dios y para Él. Dios y la palabra, el verbo, son uno. El Padre y Jesús, el verbo hecho carne, son uno. Jesucristo, Dios y la palabra son uno. Por eso Jesús dijo en Juan 12, verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y el verso 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. La palabra de Dios es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, hago la voluntad del Padre. Su mandamiento dice, quiero recalcar, hacer énfasis, su mandamiento es vida eterna. Jesús dijo también en Juan, más adelante, lo que era la vida eterna. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que tengan conocimiento de ti, o sea, que te conozcan, que tengan relación contigo y con el Hijo, la palabra, el verbo hecho carne, al que tú enviaste. Eso es vida eterna, llegar a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo como la palabra de Dios salida de del mismo corazón de Dios. Como hemos dicho, la palabra es la mente de Dios revelada al hombre. Jesús se enfrentó sin temor a los demonios, a la enfermedad, a la muerte,
usando las palabras que el Padre le dio, y ni los demonios, ni la enfermedad, ni la muerte prevalecieron, o sea, se mantuvieron por encima ante él. Tremendo. Jesucristo tenía y tiene hoy toda autoridad, la autoridad que solo está en la palabra que predicaba y que enseñaba. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, Pablo a su discípulo Timoteo le dice: te encarezco, o sea, te pido, te encargo delante de Dios, o sea, poniendo a Dios por testigo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2, que prediques la palabra, o sea, que prediques a Cristo, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice que predique a Cristo. Yo a veces cuando escucho ciertas predicaciones a ciertos predicadores que se pasan 45, una hora y media predicando y no nombran a Jesucristo. Yo no concibo predicar sin nombrar al Verbo hecho carne, a Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra que debemos predicar. Por eso Pablo le encarece, le dice a su discípulo: te encarezco, te pido, te encargo que prediques la palabra, o sea, que prediques el Verbo hecho carne, que prediques a Jesucristo. Jesús, ejemplo a seguir, predicaba la palabra y sanaba a los enfermos. Las ligaduras y los poderes diabólicos eran rotos a través de la palabra que salía de su boca. Los apóstoles predicaban la palabra y los enfermos eran sanados. Los muertos, tanto físicos como espirituales, eran resucitados y la gente era renacida, era nacida de nuevo, era regenerada por el poder de la palabra. Predicaba la palabra y predicaban a Cristo. Cuando alguien predique la palabra, tiene que predicar a Cristo y tiene que predicar sus virtudes y las enseñanzas que Él nos transmitió. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, aquí el apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje, esa familia escogida, un real sacerdocio, sacerdotes al servicio real, al servicio del Rey de Reyes, nación santa, apartada y dedicada al servicio de Dios, pueblo adquirido, comprado por Dios a través de la sangre de Jesucristo, con un propósito: para que anunciéis las virtudes, las proezas, las enseñanzas de aquel que os llamó de las tinieblas, o sea, del pecado en que estabais y la ignorancia, os llamó a su luz admirable, a la luz de su Hijo Jesucristo. Predicar el Evangelio, las buenas nuevas, es predicar a Cristo, predicar la palabra, el Verbo hecho carne. Por eso Pablo en Romanos capítulo 10, verso 15 decía: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio de salvación. En otras palabras, los que predican a Cristo, lo que Cristo hizo y lo que Cristo nos enseñó. Cuando predicamos la palabra, cuando predicamos o prediquemos a Jesús, cuando prediques el Evangelio, ese mismo poder que salvaba, que sanaba, que liberaba y que cubría cualquier necesidad, en boca de Jesús y luego en boca de sus discípulos y de sus apóstoles, tendrá el mismo poder hoy en nuestros labios. Qué precioso es entender el Evangelio. Cuando tú entiendes el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, tú no te unes a ninguna religión. Tú te unes a Cristo y los que son como Cristo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. La religión, como he dicho muchas veces, es el plan ideado por el hombre para llegar a alcanzar la salvación. Pero la salvación viene de lo alto. Dice que cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rajó de arriba
abajo. Lo que quiere decir que la salvación no viene de abajo del hombre, viene de arriba, de lo alto. El plan de salvación lo creó Dios y ese plan de salvación se llama Jesucristo. Y cuando nosotros predicamos a Jesucristo, cuando predicamos la palabra, cuando predicamos el verbo hecho carne, vamos a tener impacto en aquellos que lo escuchen. Yo estoy harto de ver, como he dicho, filosofías, escatologías, predicadores, digamos, muy expertos, pero que no predican a Cristo. Y a mí me da pena porque estamos en unos tiempos difíciles. Estamos en unos tiempos donde la palabra de Dios, el verbo hecho carne, tiene que crecer y se tiene que multiplicar. A través de estas pruebas que estamos atravesando, para nosotros tienen que ser oportunidades para poder expresar el Evangelio de salvación, predicar a Cristo, predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios causa efecto. Pero eso sí, cuando tú prediques en la palabra, cuando tú prediques a Cristo, cuando tú le hables a alguien del plan de salvación, que ese alguien o esa persona a quien tú le predicas vean tu ejemplo, porque no se van a fijar en lo que tú les digas, se fijan más en lo que tú hagas. Alguien dijo que se oye más lo que hacemos, se oye más lo que hacemos que lo que decimos, porque la gente está pendiente de nosotros. Nosotros tenemos el Evangelio de salvación, hermanos. Nosotros tenemos las buenas nuevas, tenemos que transmitirlas. Y a veces decimos, tienen que llegar problemas y dificultades para que nos demos cuenta de la necesidad del ser humano. La mayor necesidad que tiene el ser humano es la salvación. Es que se les predique y se les predique a Cristo. El poder está en la palabra. Como hemos dicho, todo lo creado fue por medio de la palabra. Si tú quieres crear a Jesucristo, formar a Jesucristo en la vida de las personas que te rodeen, que esas personas puedan aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz, tienes que presentarle el Evangelio, tienes que presentarle a Cristo, presentarle lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó y que nosotros estamos poniendo por obra. Quiero terminar por hoy, dejarlo aquí y recordar, predicar a Cristo, predicar la palabra, es predicar de Dios y del plan de salvación de Dios. No hay otra opción en la que podamos, digamos, servir al Señor de otra manera. Jesucristo en su gran comisión dijo, las últimas palabras que dijo antes de partir, id y predicar el Evangelio, las buenas nuevas, predicar la palabra, predicarme a mí. Lo que yo os he enseñado tenéis que enseñárselo a los demás, transmitírselo a los demás. Dios es grande, hermanos, y Dios está con nosotros. Prediquemos la palabra con denuedo, prediquemos la palabra con valentía, y esa palabra, si realmente es palabra de Dios y no es palabra de hombres o de ser humano, esa palabra va a producir efecto, va a crecer, se va a multiplicar y va a llegar a la vida de los que creen, de los que la acepten. Y se cumplirá la promesa de Isaías 55, que esa palabra que sale de la boca de Dios nunca va a volver a él vacía, sino que hará y será prosperada en todo aquello por lo cual Él la ha enviado. Que Dios te bendiga, recibe un abrazo de mi parte. Bendiciones para todos.